Bien, mis queridos hermanos, hoy el motivo de la reflexión es meditar sobre la Santísima Virgen como madre y modelo de la Iglesia y bajo una óptica especial. Ayer celebrábamos la fiesta de María Reina. Entonces, ¿qué significa que la Virgen sea madre y modelo de la Iglesia? Significa también que ella reina junto a Jesús. Ella está glorificada en el cielo, fue asunta en cuerpo y alma al cielo y ahora reina junto al Señor. Al lado de Cristo está en el cielo en cuerpo y alma, igual que el Señor con su cuerpo resucitado, pero desde el cielo nos va acompañando mientras nosotros peregrinamos acá en la tierra y va pasando todas las vicisitudes y avatares de la historia y de la Iglesia, que es como una barquita que a veces pasa por ciertas tempestades, como estamos experimentando actualmente. Entonces, queremos estudiar un poquitito hoy día, reflexionar cómo y por qué la Virgen es reina. ¿Cómo se nota que es reina? ¿Ya? En primer lugar, diremos que ella es reina porque ella es mujer. Ella es la mujer del Apocalipsis. Ella es la mujer, primeramente, del Génesis. Ella es la mujer a la que alude el apóstol San Juan en su Evangelio, en el capítulo 2 y en el capítulo 19 especialmente, cuando Jesús se dirige a ella con este título, mujer. Mujer. Es la mujer con mayúscula, ¿no? Y en este sentido, entonces, ella se transforma en reina en cuanto es la mujer plena, la mujer inmaculada. Ella es reina porque vence al enemigo, porque ella es una mujer combatiente, una mujer luchadora, una mujer que desde el principio de la Biblia aparece enfrentándose a las fuerzas del mal, y también al final de la Biblia, en el Apocalipsis, ocurre lo mismo en el capítulo 12. Es interesante entonces constatar que la primera alusión a la Santísima Virgen es como la enemiga de la serpiente. Génesis 3, versículo 15, ¿no es cierto? Pondré enemistad entre ti y la mujer, dice el Señor, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Es decir, hay una lucha muy fuerte, muy dura, entre esta mujer que es la enemiga de la serpiente. Es interesante notar esto porque la Biblia en el protoevangelio, ¿no es cierto?, esta primera buena noticia que se cuenta después del pecado de Adán y Eva, dice que hay una mujer, la Inmaculada, que será propiamente la enemiga de la serpiente. Es decir, no es Jesucristo, en primer lugar, no es Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien es el enemigo directo de la serpiente antigua. Génesis 3:15 señala claramente que es la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces, la primera vez que se oye hablar de la Virgen en la Biblia es en esta batalla inmensa que existe en la historia, desde que existen las criaturas, ¿no es cierto? Porque los ángeles, desde el principio, estuvieron con esta decisión de servir a Dios o no servirlo. En el caso de Lucifer o Satán, ¿no es cierto?, él elige rebelarse contra Dios y decir non serviam, no serviré. Y es entonces en esa soberbia, en esa rebeldía, que se convierte en una serpiente. Y con el pasar del tiempo, ¿no es cierto?, parece que va tomando más poder todavía esta serpiente antigua y se convierte en un dragón rojo de 7 cabezas, con 10 cuernos, como está descrito en el Apocalipsis capítulo 12. Siempre al lado de este otro signo, que es muy bello, muy hermoso, que es grandioso, que es la mujer vestida de sol, tal como la estamos hoy día contemplando, ¿no?, como María Reina, porque dice el Apocalipsis 12 que ella está coronada por dos estrellas, y vestida de sol significa que está glorificada. Ya no es simplemente la llena de gracia, la quejaritomene, sino que es la llena de sol,
Está glorificada nuestra Madre y reina en el cielo. Esta es la fiesta que ayer celebrábamos y ella, a pesar de estar en el cielo, está también sufriendo con nosotros acá en la tierra. Todavía sigue siendo madre dolorosa. Porque el Apocalipsis capítulo 12 señala también que esta mujer vestida de sol, tan bella, tan esplendorosa, tan admirable y tan amorosa también, ella está sufriendo dolores de parto, lo cual es bastante incomprensible, ¿no es cierto?, a primera vista, porque como una persona que está en el cielo, que está gloriosa, que está glorificada, como la Santísima Virgen, puede estar sufriendo. Pues claro, porque ella es madre de la Iglesia, ella está engendrando, dice el Apocalipsis, a su hijo en su seno. Y entonces hay que entender que ella está engendrando, está gestando a la Iglesia. Y en el momento de la máxima tribulación, entonces va a dar a luz a este hijo nuevamente, a la Iglesia. Entonces hay que entenderlo así. Pienso que Apocalipsis capítulo 12 no solo se refiere a la Iglesia, como se ha interpretado muchas veces, aludiendo también a los mismos dolores de la Virgen, ¿no? Porque muchas veces se dice, no puede referirse esta mujer vestida de sol, que está esperando a un hijo, a María en primer lugar, se dice, ¿no? Porque la Virgen no tuvo dolores en el momento del parto. Y eso es lo más cierto que hay. Nuestra madre es virgen antes, durante y después del parto. Por tanto, en el momento de dar a luz, ella no tuvo sufrimiento alguno. Fue un gozo, un éxtasis, un milagro, ¿no?, de luz, el nacimiento de nuestro Señor. Pero sí la Virgen tuvo grandes dolores en el momento de dar a luz a la Iglesia. ¿Y cuándo se realiza esto? Cuando Jesús la llama una vez más mujer. Mujer al pie de la cruz, ¿no? Ella es la mujer, la Inmaculada. En la misma medida que vence al enemigo, ella se transforma en virgen, se transforma en madre de la Iglesia, ¿no? Ella es la Inmaculada, porque desde el primer instante de su Inmaculada Concepción, ella dice sí a Dios. Está en pleno uso de su razón por una gracia especial, y el Señor le pregunta si quiere permitir que la divina voluntad actúe en ella desde el primer momento, y ella acepta gustosamente, porque ese es su modelo de vida, es su lema: he aquí la esclava del Señor. Entonces, desde el primer instante de la Inmaculada Concepción, ella vence a la serpiente, pisa la cabeza de la serpiente, porque con su obediencia ella glorifica a Dios, y mientras el enemigo, ¿no es cierto?, había cerrado la puerta de la humanidad para la amistad con Dios, ahora, por medio de María, Dios puede volver a unirse con la humanidad, ¿no es cierto?, enviando a su Hijo Jesucristo, encarnándose el Señor, la segunda persona de la divina, de la Santísima Trinidad, en el seno de María. Entonces se une nuevamente la humanidad con Dios en un abrazo, en una unión perfectísima, de la cual todos nosotros estamos llamados a participar, porque en eso consiste precisamente esta Iglesia que se está gestando en el vientre de María. No olvidemos, queridas hermanas, que ustedes, ¿no es cierto?, son de México, y nosotros también veneramos mucho en toda América, en las tres Américas, a nuestra Madre de Guadalupe, emperatriz de las tres Américas. ¿Y cuál es el mensaje principal de la Virgen en Guadalupe? Es decirle a Juan Diego, y en su persona a todos nosotros, que ella nos ama mucho y que ella nos está gestando. No te angusties, no te preocupes con nada, Juan Dieguito, y cada uno escuche su propio nombre, porque yo te llevo en mi seno, porque te estoy formando, te llevo en mi seno, y yo me hago cargo de todas tus dificultades y todos tus problemas. Por tanto, este es el destino maravilloso de todos los hijos de María: formarnos en su seno. ¿Pero para qué? Para un día nacer. ¿Y cómo será ese nacimiento? Bueno, tiene mucho que ver también con el triunfo del corazón inmaculado de María.
porque es después de esta tribulación, de estos dolores de parto que ahora entendemos, en Apocalipsis 12 se refieren al nacimiento de la iglesia, ¿no? Nacimiento que se originó en el momento en que Jesús muere en la cruz, en que la espada de dolor comienza a atravesarse en el corazón de María Santísima, y ella ya es madre por herencia de Cristo, ¿no es cierto?, que le da a Juan primero, dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Se convierte en madre de la iglesia en la persona de San Juan Evangelista, y también le dice a él: recibe a esta madre, ahí tienes a tu madre. Entonces aquí comienza la iglesia, es el primordio de la iglesia, pero la iglesia va a ir naciendo y sigue naciendo y creciendo a lo largo de la historia, y habrán momentos muy particulares en la historia en que la Virgen va a dar a luz a la iglesia de un modo muy, muy especial. Parece que estamos viviendo uno de esos momentos, ¿no?, en el cual se está anunciando el triunfo del corazón inmaculado de María. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque hay muchas profecías que se están dando en apariciones marianas. Una de las más famosas es Nuestra Señora de Fátima, pero hay muchas otras, como la Salet, como Akita, la misma aparición en Guadalupe, por supuesto, pero también tenemos más recientes, ¿no? Lourdes, no nos podemos olvidar, otras que están en proceso todavía de aceptación por parte de la Iglesia, como Garabandal, pero son todos mensajes que se van concatenando, uniendo y mostrando esto que es maravilloso, que a pesar de que las fuerzas del mal están avanzando mucho en nuestro tiempo, como lo podemos ver, como lo podemos sentir y sufrir también, la Virgen anuncia que después de todo este tiempo doloroso vendrá el triunfo de su corazón inmaculado. Mi corazón inmaculado triunfará, y habrá un tiempo de paz en la tierra. ¿Qué significa ese tiempo de paz? Es eso lo que hoy día me gustaría reflexionar con ustedes. Por supuesto que todo esto queda sujeto al juicio de la Iglesia, finalmente, de las autoridades jerárquicas que tienen que decir, ¿no es cierto?, con su visión más autorizada. Uno, como católico, como sacerdote, puede dar una opinión teológica en base a estudios, oración, inspiración y las experiencias recientes que hemos tenido de tanto sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, desde la pandemia hemos sufrido tanto como iglesia, el mundo entero ha sufrido, pero también se ha creado esta ocasión de reflexionar más en esto que está comenzando a ocurrir, que son estos síntomas, ¿no es cierto?, de estos dolores de parto que sufre la Virgen dolorosa, la madre de la Iglesia, la mujer vestida de sol del Apocalipsis. Entonces vamos a ir tratando de analizar a lo largo de esta conversación, de esta charla, de qué manera puede ser esta tribulación, pero con la consecuente victoria de María, María reina, que va a reinar de un modo muy, muy particular en un próximo periodo. Mi corazón inmaculado triunfará, dice ella en Fátima y en diversas otras apariciones, ¿no es cierto? Y también está profetizado aquí en la Biblia, cuando en Apocalipsis 12 se dice que los hijos de esta mujer gloriosa vencen a los hijos de Satanás. También lo dice Génesis 3, versículo 15, ¿no es cierto?, y siguiente, va diciendo ahí que no solamente la mujer, esta mujer con mayúscula, es la enemiga de la serpiente, sino que también la descendencia de ella. La descendencia de la mujer, por supuesto, es Jesucristo. Él es el que vence a la descendencia de la serpiente, vence al anticristo, por lo tanto, que es la descendencia de la serpiente. Y junto con Jesucristo, todos los que se unen a Él, como cuerpo místico, como iglesia, como hijos de María, estamos llamados también nosotros a dar esta pelea, porque somos una iglesia militante, somos una iglesia combatiente, igual que esta mujer poderosa, jefa y generala de los ejércitos celestiales, ante quien se rinden, ¿no es cierto?, humildemente y como servicio San Miguel Arcángel en primer lugar, todos los arcángeles y ángeles, y también todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren servir a María,
que quieren ser hijos del corazón inmaculado de María, que quieren, como San Juan Evangelista, recibir a María en su casa, que quieren, como San Juan Dieguito, ¿no es cierto?, recibir a María en su corazón, en su vida, y dejar que ella nos vaya formando, nos vaya gestando como sus apóstoles, como sus soldados, como sus guerreros en estos últimos tiempos difíciles que estamos viviendo. Hay mucho que decir sobre esto, queridos hermanos. Hay algunos textos que me gustaría presentar después, en los cuales baso mi ponencia, pero quiero ir primero avanzando con algunos preámbulos, si ustedes me lo permiten. ¿Ya? Esta visión que tiene San Juan de María como mujer, ¿ya? Está siendo refrendada, como digo, no solo en el Evangelio de Juan, sino también en su Apocalipsis, y sigue después a lo largo de la historia, continuándose en discípulos de esta visión joánica, es decir, de la teología de San Juan, que siguen adelante con esta misma perspectiva que tiene el apóstol, el discípulo amado. Sabemos que discípulos de San Juan serían, por ejemplo, San Justino, San Policarpo en primer lugar, luego viene San Ireneo de León, quien afirmó algo muy interesante, que María es la nueva Eva. Así como existe un nuevo Adán, también existe una nueva Eva. Y si la muerte nos vino por Eva, por María nos viene la vida. Ella es la nueva Eva que se une al nuevo Adán. Y aquí hay un misterio muy bonito que poco se conoce y poco se habla de ello, pero poco a poco se va a ir dando a conocer y se va a ir esclareciendo este misterio de María, que ella tiene también una dimensión de esposa. Ella es madre de Jesús, pero en cuanto representa a la Iglesia, también es esposa, porque ella es no solamente madre, sino que es modelo de la Iglesia. Es decir, como sabemos por Efesios capítulo 5, que Cristo es el esposo y la Iglesia es la esposa, bueno, hay que decir que el modelo de la Iglesia, María, también participa de este nombre, de este título, de esposa. Y no solamente María, todos los cristianos estamos llamados, como miembros de la Iglesia, a participar de esta realidad, de ser la esposa de Cristo. Nuestra alma tiene que convertirse en la esposa del Señor, ¿no? Unirse con Él plenamente. Pero ¿en quién se realiza esta unión mística, maravillosa? Es en María Santísima, tal como empieza a revelar San Juan y sus discípulos, como San Ireneo de León, por ejemplo, que afirma que María es la nueva Eva. Y Eva fue la esposa de Adán. Entonces María también tiene esta relación de consorte con Jesucristo, ¿no? ¿Y cómo es este consorcio, este esponsalicio, esta unión? No es como los matrimonios, obviamente, que nosotros conocemos, normales, corporales, sino que es un matrimonio espiritual, místico, totalmente místico. Y la unión y la pasión que surge entre estos esposos es la pasión de la cruz, es en el dolor redentor de la humanidad. Por eso María, como Madre Dolorosa que celebramos el 15 de septiembre, Virgen de los Dolores, es la corredentora, que une sus dolores a Cristo y permite que Cristo sufra en ella, porque Cristo vive en ella. Su divina voluntad actúa en María Santísima y Él va actuando también en la feminidad de María, en la maternidad de María, en el alma femenina de María como Madre corredentora. Entonces, por eso es tan bonito ver esta dimensión nueva que nos presenta el apóstol Juan, San Ireneo, diciendo que María es nueva Eva junto al nuevo Adán. Es la corredentora y por tanto también medianera de todas las gracias. Cristo siempre pone a la Virgen, a la Madre, como el puente para llegar a nosotros. Él vino por medio de María y quiere que vayamos a Él por medio de María Santísima. Y el Espíritu Santo viene a nosotros enviado por Cristo, pero también pasa por María, porque ella es medianera de todas las gracias. Y en la medida que nosotros nos unimos a la Santísima Virgen y nos incorporamos a su corazón inmaculado, también estaremos llenos de gracia en esta vida y, Dios mediante, llenos de gloria en la vida eterna. A lo largo de la historia entonces surgen otros
teólogos, otros apóstoles marianos, que van hablando con tanto cariño de la Virgen, de esta reina gloriosa, y dando a conocer algunos misterios de ella, ¿no es cierto? Como San Bernardo, por ejemplo, ya en la Edad Media, que formula que María es la vencedora de todas las herejías, ¿no? Ella vence todas las herejías. Y San Bernardo también afirma que no somos santos porque no somos más devotos de María, ¿no es cierto? Y de María nunca se ha hablado lo suficiente. Entonces, a lo largo de la historia, si vemos bien, es María Santísima, el conocimiento correcto de ella, la que va venciendo todas las herejías. Puede ser también que hoy ella venza las herejías actuales, en las cuales estamos sometidos, ¿no? Todos estos errores o herejías que surgen ya en el tiempo actual, en el siglo XX, la Virgen denunció errores terribles que iban a surgir en Rusia principalmente, ya, y que estos errores se irán esparciendo por el mundo si nosotros, los seres humanos, digamos, los hijos de María, no aceptábamos este desafío de rezar más el Santo Rosario, de consagrarnos al corazón inmaculado de María y de que el Santo Padre consagrara a Rusia al corazón inmaculado de María. Al parecer, no se ha cumplido bien todo esto porque Rusia, efectivamente, como ella profetizó en Fátima, esparció sus errores por el mundo. Y son herejías muy grandes, ¿no? Son modos, digamos así, en que el demonio está empoderándose y actuando en el mundo de un modo terrible, porque él es el padre de la mentira. Y una ideología o una herejía es una mentira que mata, que destruye el alma, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál era el error al cual apuntaba la Virgen en Fátima, que venía de Rusia? Bueno, ese error es el comunismo que se comenzó a dar en Rusia en el mismo mes en que la Virgen se aparece por última vez, el 13 de octubre de 1917, bueno, unas semanas después, en el mismo mes, entonces los bolcheviques, los comunistas, se toman Rusia y comienza la debacle, ¿no es cierto? A los pocos años ya tenemos gravísimos errores como la ley del aborto, ¿no? Y tantas otras leyes o costumbres que se han ido imponiendo en el mundo que son fruto de este error diabólico y satánico. Hoy en día este comunismo, ¿no es cierto?, este marxismo, que es una suerte así de contradicción interna, de doctrina del odio, ¿no es cierto?, del resentimiento, porque en eso se basa el marxismo comunista, en el odio, el resentimiento de clases, de personas entre sí, quiere la división. Justamente lo que quiere el dragón rojo de 7 cabezas, que se llama diablo por eso, porque quiere dividir, quiere crear discordia. Para Marx era la discordia, el odio de las clases más pobres contra las clases más ricas. ¿Ya? Hoy tenemos todo tipo de odiosidades que ha propugnado este error, ¿no? Por ejemplo, el odio de la mujer contra el hombre, el odio de distintas razas entre sí, el odio de ciertas personas que tienen una tendencia sexual contra otras, el odio de los niños contra los padres, que se quiere imponer de alguna manera, ¿no?, con esa famosa autonomía progresiva que se habla malamente, en que en el fondo se quiere pervertir a nuestros niños y jóvenes con la ideología de género. Y no solamente odio, sino que también la promiscuidad, la falta de cuidado y respeto con el propio cuerpo como templo del Espíritu Santo. Toda esa odiosidad, esa maldad del aborto, del divorcio, de la eutanasia, etcétera, todo eso se ha ido esparciendo. Justamente partió en primer lugar en Rusia, que fue el primer estado de la historia que se proclama abiertamente ateo. No quiere decir que otras posturas socioeconómicas sean muy buenas tampoco, ¿no? Porque un capitalismo llevado al extremo, ¿no es cierto?, salvaje, de adorar al dinero como si fuera un ídolo el más importante, también es algo diabólico. Dice el Señor, no se puede servir a dos señores, o servimos a Dios o servimos al Dios dinero, al materialismo. Entonces hoy en día vemos que hay una amalgama de marxismo, de capitalismo desenfrenado, de mezcla de magia también, ¿no? Es la fuerza del maligno, está actuando tan fuerte hoy en día en el mundo, que la Virgen nos está muchas veces
anunciando y avisando y advirtiendo, ¿no? Yo quiero mostrarles a un autor que he estado viendo últimamente, el padre Gobi, Stefano Gobi, y él muestra en este librito que se llama A los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen, una serie de mensajes que él ha escuchado en su alma, en ciertas locuciones internas, y ha escrito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice en este texto? Algo que se condice muy bien, que se complementa con otros mensajes de la Virgen, ¿no? Como este de Fátima, por ejemplo. Dice que Apocalipsis 12 nos habla de este dragón rojo de 7 cabezas, ¿no? ¿Cómo se revela en los tiempos de hoy, siglo XX, siglo XXI, este demonio? A través del marxismo, del comunismo. Lo dice aquí, en mensajes que da la Virgen del año 1989. Después, ¿cómo interpreta nuestra Madre Santísima a través de este sacerdote esta pantera negra, esta bestia que surge del agua, que aparece en los primeros versículos del capítulo 13 del Apocalipsis? Ese monstruo, esa bestia negra con forma de pantera, es la masonería y toda la forma de ocultismo, de magia, de blasfemia que hay hoy en día a través de la nueva era. Porque lo que busca esta pantera negra es precisamente, como es el espíritu del anticristo, ya no tanto actuar de manera violenta como el dragón rojo, sino actuar de manera muy civilina, blasfemando contra Dios, blasfemando a través de la magia, a través del ocultismo, a través de la nueva era, diciéndonos falsamente que podemos unir el cristianismo y espiritualidades alternativas como Reiki, yoga, pago a la tierra. Y esto estamos viendo que lamentablemente también se está introduciendo en algunos sectores de la jerarquía de nuestra iglesia, como aceptándolo en forma favorable, y eso es un dolor tremendo para el corazón inmaculado de María, porque ella dice aquí que sus hijos predilectos son los sacerdotes. Pero cuando un sacerdote se transforma en un Judas, es decir, comienza a rendirle culto al demonio, entonces es el máximo dolor para nuestra Madre Santísima. También revela en este libro, en estos mismos mensajes del año 1989, de que la bestia que parece un cordero en el Apocalipsis 13, que es el falso profeta, en los tiempos actuales, ¿no es cierto? Porque no estamos todavía en el último tiempo en que va a surgir el anticristo mismo y el antitipo perfecto, ¿no es cierto?, del falso profeta. Pero ¿cómo se refleja hoy en día este falso profeta? Ya en una masonería y en una postura también muy diabólica comunista que se está introduciendo en ambientes de la iglesia. Lamentablemente es así. Teologías malas, horribles, ¿no es cierto?, como la teología de la liberación, condenada por su santidad el Papa San Juan Pablo II, ¿no es cierto?, que tanto daño han hecho, ¿no?, que son lobos vestidos con piel de oveja, comunismo disfrazado de evangelio, de teología cristiana. Qué terrible, qué daño ha hecho eso en la formación de tantos seminaristas y sacerdotes y obispos, ¿no? Bueno, también la misma masonería se ha infiltrado dentro de la iglesia, y esto ya no es una teoría de la conspiración, queridos hermanos, porque lo estamos viendo. Es así. Lo mismo que proclama la masonería con esos ideales de igualdad, fraternidad, libertad, pero sin Dios, poniendo al hombre como el centro, como si fuera el hombre mismo, la humanidad fuese Dios. Entonces, eso se está metiendo también dentro de ciertos ambientes eclesiásticos, y la Virgen lo denuncia en este libro, que está ocurriendo y que cada vez va a ir empeorando más, ¿no? Tal como aparece en otro libro que es más todavía oficial, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 675, ¿no es cierto?, dice claramente que esta apostasía dentro de la cúspide de la misma Iglesia va a ir creciendo y creciendo, y esa va a ser la gran tribulación de la Iglesia. Y estamos viendo ya algunos signos. En el año 2019 se dio ese pago a la tierra, ¿no es cierto?, esa adoración de la Pachamama en los mismos jardines del Vaticano. Se recibió a la Pachamama, que es un ídolo demoníaco, y lamentablemente
todos hemos presenciado algo que es muy doloroso, porque claramente eso hiere y ofende gravísimamente el corazón inmaculado de María. Hay quienes trataron de justificar esta Pachamama diciendo no, es un modo de invocar a la Virgen en los pueblos indígenas de la Amazonia, pero no hay nada de eso. La Pachamama es un demonio, queridos hermanos, ¿no? Que en otros lugares se invoca como Astarte, por ejemplo, en la zona de la tierra prometida, de Canaán, se decía Astarte a este demonio. En otros lugares se le llama como Venus, Afrodita, ¿no es cierto? Y tienen muchos otros nombres, porque es un tipo de demonio, asociado a la fertilidad de la tierra, a la magia y al ocultismo y al esoterismo. Eso es lo que quiere hacer el demonio, ¿no es cierto? Hoy en día, llevar por muy, muy mal camino a la iglesia, y si la iglesia, como dice Jesús, pierde su sabor, ¿con qué se salará la tierra? Si nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo, ¿no es cierto? Entonces, es la acción del demonio que avanza, pero que está dando sus últimos pataleos, porque la Virgen también está actuando. Y María está formando su ejército, ¿no? Que son sus hijos predilectos, los obispos, los sacerdotes que reciban a María en su casa, en su corazón, en los días de hoy. Y también tantos laicos, hombres y mujeres santos, que están formándose, que están aceptando ser discípulos de María, y así entonces se está dando esta batalla espiritual actualmente, y que va a ir incrementándose cada vez más a medida que aumentan las tribulaciones, los dolores de parto, de Apocalipsis capítulo 12. Luego tenemos a un venerable hombre alemán, San Bartolomé, Bartolomeo Holzhauser, del siglo XVII, que sigue también esta tradición mariana iniciada por San Juan Evangelista. Y él tiene una visión del Apocalipsis muy propia de San Juan, que ve el Apocalipsis no como un libro alegórico, sino que, obviamente, como dice el mismo Apocalipsis, es profético. Son cosas que se han cumplido, que se cumplen y se cumplirán en plenitud cuando llegue la plenitud de los tiempos, ¿no? Los últimos tiempos, ¿no? Entonces, cada vez más se nota que el Apocalipsis es una noticia actual, presente, ¿no? Que va tomando una forma cada vez más nítida. ¿Y qué decía Bartolomé de Alemania, o Holzhauser, ya, que fundó una congregación religiosa también? Entre muchas enseñanzas que él dio acerca del Apocalipsis, él dijo que estos primeros capítulos del Apocalipsis, que hablan de las 7 iglesias, se refiere a 7 períodos de la historia de la iglesia, desde que nace la iglesia, ¿cierto?, con Jesucristo y los apóstoles, hasta la consumación de los tiempos, ¿no es cierto?, en que nuestro Señor vuelva y sea el juicio final. Entonces, estas 7 iglesias a las cuales se refiere San Juan, apóstol, son estas iglesias que conocemos, que estaban en Asia Menor: Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadelfia, la Odisea. Y esos mensajes que San Juan le daba a estas iglesias contenían felicitaciones y también algunas correcciones, algunas muy duras, ¿no? Pero fíjense que hay una sola iglesia que recibió solamente alabanzas de San Juan Evangelista, que es la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa amor entre hermanos, ¿no es cierto? Los hermanos que se aman, hermanos unidos, ¿no? Esta fraternidad verdadera que se da cuando somos realmente hijos de Dios y verdaderos hijos de María. Y entonces, yo creo, y esto lo digo a título personal, pero después de estudiar mucho todos estos años, ¿no?, de la pandemia, etcétera, y con mucha oración, que nosotros estamos pasando un cambio de etapa. Estamos en el tiempo de la iglesia de Sardes, pero terminando ya esa etapa. Y estamos en el límite preciso para cruzar a un tiempo maravilloso que será la iglesia de Filadelfia. ¿Qué significa esta iglesia? Es una iglesia que, como quiero reiterar, San Juan solamente alaba, porque son personas que están sufriendo mucho, una gran persecución, pero que aman muchísimo a Dios,
¿no es cierto? Y están tratando de hacer lo mejor posible para llevar el Evangelio a todas partes. Entonces, esta iglesia de Filadelfia coincide, creo yo, con este tiempo de paz que anuncia la Virgen en Fátima y el triunfo del corazón inmaculado de María. Triunfo que preparará otra victoria posterior de nuestro Señor Jesucristo con su Sagrado Corazón Eucarístico, el triunfo de Cristo, que ya corresponde al último periodo que sería la iglesia de la Odisea. Entonces estamos pasando esta tribulación en este momento, que son los dolores de parto, para comenzar a formar parte de una nueva etapa de la historia. Que va a ser un verdadero Pentecostés, como anunció San Juan Pablo II, un nuevo Pentecostés y una nueva evangelización. Una nueva primavera del Evangelio surgirá en la iglesia. Qué buena noticia, qué bonito quedarnos con esto, que la Virgen está anunciando en Fátima y que también anuncia en todas sus revelaciones más recientes. Una quiero contarles, ¿no es cierto?, que la Virgen se sigue apareciendo en Medjugorje, en la ex Yugoslavia, en una ciudad llamada Medjugorje, pero que es parte ahora del país llamado Bosnia-Herzegovina. En el lado de Herzegovina, la Virgen está apareciéndose todos los días y su mensaje siempre es esperanzador, ¿no? Nos llama a la conversión, nos invita a ser sus hijos, a ser sus discípulos, a ser sus apóstoles, porque ella, muy contraria al demonio, no quiere que nosotros vayamos a esta guerra con odio, con crítica ácida. No quiere que critiquemos a nuestras autoridades con esa odiosidad que muchas veces se da en algunos círculos, ¿no es cierto? Mucho menos que ataquemos al Papa, que lo critiquemos, que lo odiemos. Todo lo contrario. Quiere que recemos por el Papa. Quiere que recemos por nuestros sacerdotes, incluso aquellos que están dando mal ejemplo o que están enseñando cosas equivocadas, ¿no? Quiere que recemos por ellos, no que los critiquemos, no que los condenemos, porque eso es hacer el servicio a Satanás. ¿Qué es lo que quiere la Virgen? Que oremos más, que hagamos más ayuno, que nos sacrifiquemos más, para que muchos hijos que aún no conocen el amor de Cristo puedan convertirse y puedan realmente encontrarse con este amor verdadero de María y el amor de Cristo, que nos cambia, que nos transforma. Yo digo esto con mucha convicción y pasión, porque después de haber visitado Medjugorje, me di cuenta que ese es un anticipo de este nuevo tiempo glorioso que va a vivir la Iglesia, en esta nueva primavera, en esta victoria del corazón inmaculado de María. Y es un anticipo porque cuando uno está en Medjugorje, vive junto con los habitantes de ese pueblo y con los peregrinos el amor verdadero, la verdadera fraternidad, la verdadera fe, la humildad, la honestidad, la transparencia en la mirada, la pureza, poder iluminar la conciencia con nuestros pecados para pedir perdón y para confesar. Es el confesionario del mundo. Cómo se vive la adoración eucarística, cómo se vive la Santa Misa, el Santo Rosario, cómo se respetan y se quieren todos en el comercio, en la vida burocrática, hasta las policías. Todo va indicando el amor a la Santísima Virgen, el camino que ella nos traza hacia Jesús, a vivir como verdaderos hermanos, a ver a aquellos que todavía no conocen a Jesús. La Virgen no quiere que los tratemos mal, que les digamos ateos, no creyentes, no quiere que los juzguemos, quiere que los amemos, tal como ella ama a todos los seres humanos, sin importar su condición, su cultura, su religión, si son creyentes o no creyentes. Ella los ama a todos. Y igual que nuestro Señor Jesucristo tiene una predilección, por decir así, en buscar aquellas ovejas perdidas. Entonces quiere que oremos por ellos. Y si son sacerdotes, o también pueden ser cardenales u obispos que están por un camino que está mal, como ya indiqué, o como estamos viendo con estas posiciones del sínodo de Alemania y algunas posiciones de la iglesia, entre comillas, sinodal actual, que son muy tergiversadas, muy equivocadas. Bueno, no critiquemos tanto, recemos más, oremos más, indiquemos dónde está el error
Y yo debo decir, con esto no estoy de acuerdo, porque contradice la palabra de Dios, contradice el magisterio de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia. Pero tengamos mucho cuidado de no odiar, de no condenar a nuestros pastores y a los cristianos católicos que están siguiendo un camino que vemos que no es correcto, pero que no estamos llamados a juzgar a la intención de las personas, sino juzgar el hecho concreto. Eso sí, decir claramente, estamos en un tiempo difícil en que la mentira campea por todos lados y hay que saber distinguir bien qué es el trigo y qué es la cizaña. Bueno, dice también otro santo mariano, que es San Luis María Griñón de Montfort, que la Virgen está preparando estos santos de los últimos tiempos, ¿no?, que surgirán, me parece a mí, en este nuevo periodo del triunfo del corazón inmaculado de María, donde habrá una evangelización maravillosa en el mundo entero. Y habrá grandes conversiones, muchos musulmanes, muchos judíos, también será el tiempo de la conversión de los judíos, muchos ateos, como ya mencioné, personas de la nueva era, de la India, budistas, católicos tibios. Habrá muchas conversiones y será una iglesia muy fervorosa, un verdadero Pentecostés, iluminado y alentado por estos santos de los últimos tiempos, que serán santos marianos, que serán discípulos especiales, soldados, luchadores de María, en el sentido espiritual de la palabra, contra el demonio, y también tendrán este gran signo, ¿no es cierto?, de venerar a la Santísima Virgen y llevar esta verdad de que María es corredentora, medianera y abogada. Será un tiempo muy, muy bonito. Hasta en el mundo político hay profecías, ¿no es cierto?, de monarcas santos, de papas, por lo menos alguno que será muy santo. Entonces, es un tiempo que es muy bonito. No hay que tener miedo de los dolores de parto, por tanto. No hay que tener miedo de estas tribulaciones, de estas angustias. Y ahora entendemos un poquito más, a partir de estas revelaciones, que cuando se acercan estos dolores, estos sufrimientos, estos dolores de parto de la mujer vestida de sol, es porque debemos alegrarnos, levantar nuestra cabeza y decir: nuestra liberación está más cerca. La Virgen entonces es madre porque sufre, porque deja que el dolor penetre su corazón, la espada que la atraviesa, como la lanza que atravesó el corazón de Cristo, y todos los que queramos seguir a la Virgen, ¿no es cierto?, a Jesús nuestro Señor, a ayudar a que llegue este triunfo del corazón inmaculado de María, que preparará el triunfo posterior del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, entonces también debemos aceptar esta dimensión del dolor en nuestra vida, del sufrimiento. Por eso, entre las piedritas que nos habla la Virgen de Medjugorje, está el ayuno. Recordemos cuáles son: rezar el Santo Rosario, la Eucaristía, la confesión mensual, leer mucho la Biblia, pero también el ayuno. Los miércoles y los viernes pide ella a pan y agua. Tal vez cuesta un poco para quien no está acostumbrado, pero hay que ir logrando de a poco ese espíritu de mortificación, de dolor junto a Cristo, porque ¿de qué otra manera podemos ayudar a la Virgen a salvar almas, ¿no es cierto?, a llegar al corazón de muchos que todavía no conocen a Jesús? Queremos también, como ella, imitarla en su dimensión de servidora, porque ella es reina en la medida que sirve. Y así ocurre también con nuestro Señor. Él es el siervo doliente que anuncia Isaías capítulo 50 y siguientes, ¿no? Cristo reina desde la cruz, sirviendo a la humanidad en esa entrega de su sangre, de su corazón divino, entregando a su propia madre, sirviendo simplemente. El que sirve es el que reina. Por tanto, espíritu de humildad, espíritu de servicio, de abajarnos, de hacernos más pequeños, ¿ya?, para servir, para amar, imitando a María, imitando a Jesús, y mucho mejor todavía, dejando que la divina voluntad entre en nuestra propia alma y actúe en nosotros con ese espíritu de humildad y de servicio. Bien, quisiera entonces dejar aquí, había preparado otras cosas, pero podemos conversarlas en otro momento, porque el tiempo avanza. Queridas hermanas Denise y Marisa. Sí, padre. Muy interesante. Fíjese que el libro que tiene el azulito ese de los siervos
hijos preferidos de María. Sí, yo lo tengo en inglés. A los Lo he buscado sacerdotes. mucho en español y no lo he encontrado en español. No se ha editado, no se ha publicado de nuevo. Está buenísimo. Buenísimo, sí. Es maravilloso. Sí. Sí. Padre, y lo bonito es que cada vez que se reza el rosario, se abre una parte del libro y es un mensaje de la Virgen. Así es. Y es muy, 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 muy lindo. Sí, Claro. es el libro que se usa en el cenáculo mariano. Así es. Y está muy en consonancia con otros escritos. También, por ejemplo, Miriana escribió un libro que se llama Mi corazón triunfará, entrando en una dimensión muy unitiva con el mensaje de Fátima. De hecho, la Virgen en Medjugorje dice que esta es su última aparición pública de estos tiempos que estamos viviendo, desde este tiempo que está preparando las tribulaciones, ¿no? Por eso es una aparición tan larga, son más de 15.000 apariciones a estos videntes, que son 6 principalmente, ¿no? Pero cuando Miriana escribe esto, Mi corazón triunfará, ella está apuntando a que precisamente dentro de estos secretos de Medjugorje, que son muy parecidos a los de Fátima, está incluido el triunfo del corazón inmaculado de María y este tiempo maravilloso de paz que aguarda a los hijos de Dios, a los que acepten a la Virgen como madre y renuncien a servir al anticristo y al demonio, al dragón de 7 cabezas, ¿no? Así es. Bueno, hay un comentario aquí y alguien gusta leer el de Zoom. Hay varios en En YouTube, pero es la misma persona la que los escribe todos, menos uno. Pero no sé cuál les gusta leer de mí. Sí, dice, bueno, Tagli dice, si quieres ofrecer algo a Dios, dice San Bernardo, procura presentarlo por manos de María. ¿Cuál es la mejor manera de presentar a quienes queremos este consejo de lo fácil que es pedir las gracias para nuestras familias? Ese es el gran mensaje mariano, ¿no es cierto?, de todos los tiempos. A Jesús por María. Y uno de los grandes santos marianos que tenemos últimamente es San Juan Pablo II, que se atrevió a poner en su escudo pontifical el lema Totus tuus, ¿no? Siguiendo la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort, todo tuyo, madre, y todas mis cosas tuyas son. Porque, como dice San Luis, María es el camino más corto, más perfecto, más seguro, más fácil y más dulce también para llegar al corazón de Cristo, ¿no? Si uno quiere llegar al tope de un edificio, por ejemplo, de, 100 pisos, sería muy cansador ir por la escalera. Bueno, María es un ascensor que nos lleva directamente. Entonces, es por María que llegamos con más perfección y seguridad a servir a nuestro Señor. Aquí hay un mensaje, creo que es Sabrina, con el mensaje de Viviana Muñoz Poblete. Es duro ser católica hoy, ¿cómo tener el valor? Bueno, la Virgen nos dice que no estamos solos, ¿no? Cuando ella se presenta en Medjugorje nunca dice Miriana, a ti te digo, Jacob, a ti te hablo, ¿no? Vika, no. Ella dice, queridos hijos, mis queridos hijos. Ella se está dirigiendo al mundo entero, porque en su corazón de madre cabe toda la humanidad. Y si no está toda la humanidad es porque no queremos simplemente muchas veces aceptar este don tan grande de tener a María como madre. Pero ella está ahí para ayudarnos, como nos dice en México, Guadalupe, ¿no? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué tienes miedo? ¿No? Sácate esa ansiedad de encima. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Acaso no me hago yo cargo de tus problemas como toda mamá ayuda a su hijo más débil, más enfermo, que está aprendiendo a caminar? Entonces, ella está con nosotros. Tenemos que confiar más en ella y escuchar de nuevo a San Bernardo. No somos más santos porque nos falta más devoción a María simplemente. Y ella nos dice que debemos hacer algunas prácticas concretas. No basta con decir, Señor, que se haga tu voluntad, haz en mí tu voluntad. No podemos dar un salto así, tan rápido, ¿no es cierto?, a vivir en la divina voluntad, ¿no? Hay que
pasar por la virtud también, ¿no? Hay que vivir la santidad tal como Jesús nos pide en el Evangelio, ¿no? Con lucha, con tesón, contra nuestras pasiones desordenadas, contra el mundo engañador, contra el demonio que nos tienta. Claro, porque hay que luchar por la virtud, ¿no es cierto? Entonces, la Virgen nos da herramientas, nos dice el Santo Rosario, ir mucho a la Eucaristía, adoración eucarística, la confesión, ojalá no más de no dejar pasar un mes sin confesarnos, nos pide encarecidamente leer mucho la Biblia, la Sagrada Escritura, ¿ya? Y buenos comentaristas, y también, por supuesto, el ayuno. Así estaremos en gracia de Dios y no hay nada que temer. Sí, yo creo que a lo que se refiere aquí es duro ser católica hoy, cómo tener el valor, porque me estaba acordando, hoy en la mañana estaba platicando con una persona que está pasando por muchos problemas y muchas carencias económicas en su familia. Entonces le digo, pon todo en manos de Dios. Entonces me dice, estoy tratando de creer en Dios. Entonces, ¿cómo le dije? ¿Cómo es eso si tú eres católica? Confía en Dios, confía en María, no dudes. Porque a veces cuando a las personas estamos pasando o están pasando por problemas muy fuertes, creo que es entonces cuando es más difícil confiar y creer. Pero pues aquí está la fe que debe de crecer. Sí, y como dice Santa Teresa de Ávila, las primeras moradas para llegar a la perfección son moradas purgativas, ¿no? De purificación. Y ahí la virtud que debe predominar es la perseverancia. No desanimarnos ante la primera caída, ante el primer problema, ante la primera dificultad, sino que seguir adelante, seguir confiando, ¿no? Si inclusive hubiese algún vicio, algún mal hábito que nos tiene atados, ¿no es cierto?, al mal y no nos permite avanzar como católicos, como buenos cristianos, sigamos confiando. Aún en esa condición de postración espiritual, la Madre está preocupada de nosotros, ¿no? Y sigamos luchando. Si hay caída, volvamos a levantarnos, volvamos a poner nuestra confianza en la Virgen, ¿no? Porque el demonio puede seducirnos y nuestras propias malas elecciones también nos pueden hacer mucho daño. Pero lo que no puede hacer el maligno es vencer a una persona que confía en María Santísima, porque siempre esa persona seguirá adelante, ¿no? Seguirá luchando, tendrá buena voluntad para perseverar, ¿no? Y ya llegará un momento en que se podrá vencer el pecado mortal, el pecado venial, las afecciones desordenadas, y para poder vivir una vida mucho más iluminada, mucho más plena en el Espíritu Santo, y después otras etapas de la santidad, como han alcanzado algunos, como vivir realmente en la divina voluntad, unidos a Cristo plenamente. Entonces se puede, no hay que temer. Si Dios nos pide ser santos, es porque se puede. Terminamos entonces con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso y bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Padre. Gracias a ustedes por su invitación y gracias a quienes nos han acompañado o verán estos programas en diferido. Muchísimas gracias, Padre.